todas las cuencas que tenemos aquí en Bolivia. Anótense como otro subtítulo, hidrografía de Bolivia. Todo con relación, como les vuelvo a repetir, a los ríos y lagos más importantes de Bolivia. Ahí está, la imagen lo dice todo. Mientras anotan el subtítulo, hidrografía de Bolivia, están viendo un mapita que posiblemente lo han visto en cualquier momento en alguna lámina tal vez. Es la imagen que están viendo a su izquierda de ustedes. Justamente la división está de esa forma. En color verde es una gran cantidad de ríos. La cuenca del norte se le llama, la que está en color naranjadito, pues en el sur, la cuenca del sur, y la del color amarillo es denominada la cuenca central, ¿no? Vamos a ir anotando entonces este primero, como están observando ustedes, la cuenca del altiplano o cuenca cerrada. En el caso de este título que se tiene como cuenca del altiplano o cuenca cerrada, les explico un poquito. Se le dice del altiplano, pues ya saben ustedes porque está ubicado ahí, en la zona andina, entre lo que es La Paz, Oruro, hasta todo el sur de lo que es Bolivia. Pero otro detallito, ¿por qué se le llama cuenca cerrada específicamente? Porque nace del lago Titicaca, como están viendo ustedes, hasta desplazarse por el río Desaguadero y llegar al lago Poopó en Oruro. Entonces, es el nombrecito que se le ha colocado, cuenca cerrada, justamente porque simplemente va de un lago a otro lago, nada más. No tiene otras, tiene distintas vertientes, pero la principal es esa. ¿Ya? Otro nombre que se le tiene, por si acaso lo van a colocar entre paréntesis esto, vertiente central. Anótense, vertiente central, o también llamada lacustre. Vertiente central o lacustre. Como les vuelvo a repetir, la palabra lacustre es sin división, no estamos diciendo lacustre, sino lacustre, todo completito, unido. Entonces, vertiente central o lacustre. Claro, como ya hemos especificado, justamente el porcentaje, como están viendo, es el 13%, es muy pequeñita el área en realidad en el caso. Y esto es lo principal, la longitud de dos ríos, uno que está al interior, como hemos dicho, el río Desaguadero, y otro que es un río internacional con el país de Chile. Entonces, esos son los dos ríos principales. Hemos tenido incluso negociaciones con Chile, Bolivia y Chile, en el caso del río Lauca en algún momento, por eso su importancia. Hay otros pequeños ríos, pero que no tienen mucha relevancia. En el río Desaguadero, fíjense, 436 kilómetros, va desde el lago Titicaca hasta el lago Poopó, como habíamos dicho. Pueden anotar ese detallito si es que no lo conocían algunos de los compañeros, tal vez son de otra región. Desde el lago Titicaca hasta el lago Poopó, 436 kilómetros se desplaza. En el caso del río Lauca, pues 225 kilómetros, y anotan lo que les dije hace ratito. Es un río internacional, está en el departamento de Oruro y se desplaza hasta la frontera de Chile y al interior. Y como ustedes saben, pues la legislación internacional dice que cuando un río pasa de un país a otro, no se le puede cortar. Entonces, si es que alguno está pensando en la posibilidad de que Bolivia utilice ese río y simplemente no pase hacia Chile, pues en realidad tiene que pasar por leyes internacionales. Sí o sí tiene que desplazarse hasta el país de Chile. Otro de los puntos principales dentro del área va a ser los lagos. Están viendo ahí ustedes el lago Titicaca, justamente, que ahorita vamos a explicar algunos detallitos específicos principales. No se olviden, siempre les mencionaba en la geografía de América, cuál es el lago más alto, el lago Titicaca.
cuál es el lago más grande en superficie, el lago superior, ¿no? Entonces hay distintos tipos de preguntas que les pueden hacer sobre ese punto. Segundo, lago Poopó es el último dato que se tenía, compañeros, de 1.337 kilómetros cuadrados, pero lamentablemente ha ido bajando de caudal. Como ustedes saben, habrán escuchado el año pasado las noticias, incluso decían que el lago Poopó había desaparecido, y en época de lluvia a veces se reabre, vamos a decir, por la acumulación de agua del lago Titicaca hasta el río Desaguadero. Entonces, hay momentos que va subiendo y bajando. Los otros dos están relacionados un poquito más al departamento del Beni, es decir, de La Paz hacia Beni, o de Beni hacia La Paz si quieren, en ese sector, lago Rogagua y lago Rogaguado. Y finalmente el último, el lago Ururu, que ya todos conocemos por la misma cultura, está ubicado en el departamento de Oruro. Ahí está. Ese es el detallito entonces acerca de los lagos. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los salares. Anótense este detalle que es primordial, ya que hablamos también de la riqueza mineral que tenemos en ese sector. Vamos a anotarnos el Salar de Uyuni. Vayan tomando nota, el Salar de Uyuni. ¿Dónde está ubicado? Pues la mayoría sabe, en Potosí. Ahí está ubicado el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. Segundo detalle, la superficie de todo el Salar de Uyuni es 10.582 kilómetros cuadrados. Les vuelvo a repetir, 10.582. Otra vez, 10.582 kilómetros cuadrados es la superficie de sal que tenemos ahí en el departamento. Y como ya todos saben, es la reserva de litio, de sal, si quieren ustedes, más grande del planeta. La mitad entera de todo el litio está aquí en Bolivia. Y otro detalle también, ¿a qué altura está? Les pueden preguntar, ya que está en boga el tema del litio, pueden preguntar, ¿a qué altura está ubicado el salar? A 3.656. 3.656 metros sobre el nivel del mar. Como ya hemos dicho, esta es la zona andina, justamente el departamento de Potosí, entonces es un lugar muy alto. Dijimos de 4.000 a 3.500 más o menos, entonces fíjense, 3.656, la elevación del Salar de Uyuni. Como están observando en el dibujito, no solamente existe el Salar de Uyuni, sino que hay otros salares más. El segundo en importancia, anótense, el Salar de Coipasa. Salar de Coipasa. Este está ubicado en el departamento de Oruro. La superficie es mucho menor, como pueden observar ustedes. La superficie, el tamaño es 2.218. 2.218 es la superficie entonces de el Salar de Coipasa. Cuando decimos 2.218 ya sabemos kilómetros cuadrados, por si acaso. Esa es la superficie, ¿no? De kilómetros cuadrados. Y la altura es muy parecida a la anterior, incluso en alguna región un poquito más alta. 3.680. 3.680 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en un lugar muy, muy alto en realidad, como en el caso del Salar de Uyuni. Listo. Vámonos al tema del lago Titicaca.
Vamos a mencionar lo que están observando ahí primeramente. Es algo que pueden sacar la información a disposición, una captura o anotar algunos datos. Ya dijimos también, el lago en superficie es de 8.562 kilómetros cuadrados. Es un lago muy enorme en realidad. 8.000. Lo interesante es que para el Perú le pertenece un 56%, como están viendo, 4.772, casi 5.000 metros de superficie. Y en el caso de Bolivia, pues le pertenece solo el 44%, que es casi 4.000 kilómetros cuadrados. Entonces, redondeando un poco la cifra, para Bolivia 4.000 y para Perú 5.000. Pero al margen de esa división, que también la vemos en la fotografía, en la imagen podemos observar justamente una línea que está pasando donde dice Puerto Acosta, donde dice justamente el lago y después dice Titicaca, Isla del Sol, parte de Copacabana, Yunguyo. Esa es la división fronteriza que tenemos con el Perú. Entonces, hay otro dato importante, este punto. Si dejamos a un lado las fronteras entre Perú y Bolivia, ¿cómo es que se divide el estudio del lago Titicaca? En dos sectores, anótense. La parte mayor, la que están viendo antes del cuello de botella, ahí donde dice Yunguyo, Guarina, en ese sectorcito, todo lo que está arriba de esas dos localidades, Yunguyo y Guarina, toda la parte superior, se llama Lago Mayor o Chucuito. Anótense, Lago Mayor o Chucuito. Chucuito, tal como están viendo. Y como ya han supuesto, toda la parte inferior, Lago Menor, o también llamada Wiñamarca. Wiñamarca. Entonces, así tenemos nosotros todo este sector denominado el lago Titicaca en dos partes, la parte mayor y la parte más pequeñita, Wiñamarca. Otro detalle importante, es el lago navegable más alto del planeta. Es decir, en altura no hay nadie quien le gane. Está ya, vamos a anotar este dato, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Otra vez, 3.812 metros sobre el nivel del mar. En una parte muy alta en realidad. Como ya dijimos anteriormente, nosotros estamos ubicados en el departamento de La Paz, en la ciudad del Alto. Toda esa región, en realidad estamos en una meseta, dijimos, la meseta del Collao. Entonces, también el lago Titicaca está en esa misma superficie y por eso es que está en una parte tan elevada. Otro detalle que es importante describirlo es la profundidad que tiene el lago Titicaca. Hay dos datos sobre esto, anótense. Profundidad media. En cuanto a la profundidad media, 107 metros, es decir, de profundidad. Solo 107 metros, bueno, eso de decir solo, es muy profundo en realidad, 107 metros de profundidad, pero ese es el aspecto de una profundidad media, es decir, más o menos casi todo el lago alcanza, dice, 107 metros de profundidad, casi todo el lago. A diferencia de lo siguiente, anótense, profundidad máxima. 281 metros. Profundidad máxima de 281 metros. Les vuelvo a repetir la idea. Casi toda la parte del lago Titicaca pues tiene 107 metros de profundidad, casi todo, pero hay lugares más profundos y que miden 281 metros. Fíjense, duplica, casi triplica, mejor dicho, el tamaño de la profundidad media. Casi 300 metros de profundidad.
Listo, esos son los datos importantes. Ahí está una imagen, por ejemplo, del lago Titicaca, una postal ahí. Y pasamos a lo que va a ser la cuenca del sur. En el caso de la cuenca del sur, también denominada Cuenca del Plata. Anótense, Cuenca del Plata. ¿Por qué se llama Cuenca del Plata? Porque está relacionado a todos los ríos al río de la Plata que está ahí en Argentina y Uruguay. Como están viendo ahí donde dice Océano Atlántico, ahí justamente entre los dos países, Argentina y Uruguay, en ese sectorcito se encuentra el río de la Plata. Los españoles habían llegado por ese sector en algún momento de la historia y habían observado una diferencia muy interesante. Todo el océano es azul, pero cuando se llegaba a ese punto que no tenía el nombre todavía de Río de la Plata, simplemente las aguas se volvían más claras. Y por ese motivo le han colocado el nombrecito de Río de la Plata. Solo por ese detalle. Entonces, como estamos asociados o tenemos relación con este río, por eso es que se le llama la Cuenca del Sur o la Cuenca del Plata. Como están observando ahí, hay muchos ríos que están relacionados a la Cuenca del Plata. El río Negro, pero está en el Uruguay, río Uruguay también, el río Salado, Paraná, el Bermejo, el Pilcomayo, el Paraguay, etc. Y esos son los ríos más importantes que están al interior de nuestro territorio, que por lo menos de alguna forma llegan hasta nuestro territorio. Ahí está, en importancia, el río Pilcomayo como el más importante, que es el de mayor extensión. En segundo, el río Parapetí, de 500 kilómetros simplemente. Y finalmente, perdón, no finalmente, sino en tercer lugar, el río Bermejo y finalmente el río Paraguay, de 56 kilómetros. Ahora, la duda está en por qué motivos hay un paréntesis dentro de la superficie ahí. Posiblemente uno que otro se está preguntando ese detallito. Fíjense el detalle de lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, del río Pilcomayo, fíjense el río Pilcomayo, dice 836 kilómetros. Cuando hace referencia a los 836, está diciendo al interior de Bolivia mide 836 kilómetros. Es decir, por el lado de Tarija, al ingresar a Tarija, como están viendo ahí en la imagen, hasta llegar más o menos hasta el sector de Sucre, pues mide 836 kilómetros. Los paréntesis de 1560 kilómetros, ¿qué nos está advirtiendo? Que si sumamos todo el ingreso de lo que es Bolivia, desde Tarija hasta Sucre, y lo medimos, o lo sumamos, perdón, hasta la capital del Paraguay, Asunción, todo el río Pilcomayo, todito completo, Paraguay y Bolivia, mide 1560 kilómetros. Y así de la misma forma el caso del río Bermejo, que es otro de los ríos que son internacionales, en realidad mide 207, y el del río Paraguay 2625, que es más grande todavía, si hablamos en relación a el país del Paraguay. Entonces, esos son los datos que son más relevantes de la Cuenca del Sur. Vamos al otro aspecto que es importante, la Cuenca del Norte. En la Cuenca del Norte podemos observar que también está relacionado directamente a otro río que es sumamente importante, que es el Amazonas. Entonces también se le llama, anótense, la Cuenca del Amazonas. Tiene ese nombre, Cuenca del Norte o Cuenca del Amazonas. Cuenca del Amazonas. Y como pueden observar, son muchísimos ríos en realidad que van pasando por todo el sector.
Ya habíamos observado en las imágenes, es un 20% de la cuenca del sur, a comparación, fíjense, 65, prácticamente 66% de todo el territorio boliviano está relacionado a la cuenca del Amazonas. Eso quiere decir, ejemplos, el río Beni, por ejemplo, el río Piraí, que está ahí en el lado de Santa Cruz. Y estos son los ríos más importantes. Como están viendo, es una larga lista en realidad de ríos que ingresan desde la cuenca del Amazonas hacia el interior de Bolivia. Están en tamaños. El río Mamoré, el de 2.000 kilómetros, es el más grande río de toda Bolivia. El del río Desaguadero, dijimos hace momentos atrás, apenas 360 kilómetros. En el caso del río Parapetí, Pilcomayo, apenas un porcentaje muy reducido, 856. Entonces, en este caso, el río Mamoré es el más grande de toda Bolivia. A tomar nota porque les pueden preguntar. Alguna vez, si no me equivoco, algún compañero o compañera me ha dicho cuál es el río más largo de Bolivia, pues este. Luego viene el Itonomas, 1493, prácticamente 1500 kilómetros. El Yacuma, el río Beni, el río Yata, que toditos tienen alrededor de 1000 para arriba. 1000 kilómetros para arriba. El caso del río Itenes o Guaporé es de la misma explicación que dijimos hace ratito del Paraguay o del Pilcomayo. 970 kilómetros al interior de lo que es Bolivia, pero sumando lo que es el sector de Brasil, 1530 sumaría. Pero eso en el caso de la superficie de también que avanza en el Brasil. Río Paraguay, hay un río llamado así, no se van a confundir, no estamos hablando del mismo río Paraguay, sino este es otro, río Paraguay, 600 kilómetros, el río Madidi, el río Madre de Dios, que es muy conocido allá en el caso de Pando, en el norte, río Orton también es muy conocido, el Abuna, el Apere, el Chapare y principalmente el Acre, el río Acre, que tenemos límites con el Brasil. El Chapare también ya todos lo conocen, Cochabamba y otros más. Listo. Esos son entonces los dos datos más importantes que hemos ido viendo, revisando el caso de la orografía sonandina, subandina, llanos orientales, no se vayan a olvidar. 3 cuencas también hemos visto, la cuenca del altiplano o cerrada o vertiente lacustre dijimos, la cuenca del Plata o cuenca del sur y la cuenca del norte o del Amazonas. Anoten otro subtítulo, flora y fauna de Bolivia. Flora y fauna de Bolivia. Vayan sacando la capturita correspondiente, pero no dejen de ir anotando algunos detalles, algunas definiciones que vamos a ir revisando, compañeros. Ahí dice un primer dato acerca de la flora y fauna de Bolivia, 45 al 55% de diversidad biológica por sus ecosistemas. Fíjense, en otras palabras está diciendo, pueden ir tomando nota sobre esto, cuando hablamos de ecosistemas o de biodiversidad primeramente, está hablando simplemente de variedad de seres vivos. En toda la región que llamamos hoy Bolivia, el tipo de variedad de seres vivos es de 45 a 55% de todo el mundo, fíjense. No está diciendo que está concentrada acá, sino que está diciendo del 100% del tipo de vida que alberga el planeta, Bolivia tiene una variedad de 55%. Eso está diciendo. No se van a confundir, cuidado que piensen que la mitad de toda la riqueza de la flora y fauna está en Bolivia, no. Estamos diciendo que simplemente los tipos de vidas que existen en el mundo, nosotros lo tenemos en un 55%. Por sus ecosistemas, ¿qué son los ecosistemas? Y justamente vamos a poder ver ahí una imagen donde está la flechita apuntando. 205 ecosistemas tiene Bolivia. ¿Qué son los ecosistemas? Anótense. Es un conjunto de especies en un área determinada. A eso se le llama ecosistema. Les vuelvo a repetir. Conjunto de especies en un área.
ahí está, más chiquitito, conjunto de especies en un área. Entonces, a eso se le denomina ecosistema. ¿Cuántos ecosistemas había tenido Bolivia? 205 ecosistemas. Es decir, hay 205 conjuntos, tipos, si quieren ustedes, regiones en las cuales alberga vida. 205 tipos. Ya no estamos haciendo referencia solamente a las zonas andinas, subandinas, llanos, sino que al interior de la zona andina puede haber unas 3, 4, 5 o 20 variedades, si quieren, de regiones. La zona subandina lo propio, como hemos visto un poquito, las quebradas, valles, yungas, tiene distintos tipos de subregiones, si quieren ustedes, y en el caso de los llanos orientales lo mismo. Siguiente detalle. Dice 7 biomas. Los biomas se refieren a la superficie de la Tierra. Pueden anotar ahí al ladito. Un bioma que había sido superficie de la Tierra. Superficie de la Tierra. Más concreto, compañeros, el área específica de la Tierra. 7 tipos de áreas habíamos tenido nosotros en Bolivia. Les vuelvo a repetir, no estamos haciendo referencia al estudio orográfico, sino simplemente del tipo de concentración de flora y fauna en Bolivia. Hay 7 biomas, 7 áreas, si quieren ustedes, distintas que existen en Bolivia. ¿Qué es lo que va a albergar? Pues va a albergar un tipo de clima. Pueden anotar esas características. Dentro de los biomas está un tipo de clima, un tipo de flora y un tipo de fauna. Como ya ustedes saben desde el colegio, la flora y la fauna saben a qué se refiere. Flora, en el caso de la vegetación, los tipos de árboles, flores, etcétera. Y en el caso de la fauna, pues las especies que viven en esa área. Y el clima no hay mucho que explicar en ese detalle. ¿Qué más tiene? 36 regiones ecológicas. Es un poquito más especificado, si quieren ustedes, es un área grande que tiene casi las mismas características de un bioma. 36 regiones ecológicas se les denomina. Área más extensa, así pueden anotarlo ustedes, área más extensa, con clima, flora, fauna, y se suma más, suelos distintos. Fíjense la diferencia con biomas. Los biomas simplemente hacen referencia al clima, a la flora y a la fauna. En el caso de las 36 regiones ecológicas, hablan de lo mismo, clima, flora, fauna, pero se añade el caso del estudio de los suelos. Los suelos, la tierra, cómo está formada, si es roca volcánica, si es simplemente un lugar árido, es altiplánico, es yungas, etcétera. Ahora, todo eso está concentrado entonces, ese 55% que habíamos dicho nosotros al inicio. Hay un dato que nos hemos saltado, pero ahí está, también lo vamos a anotar. Es el 8º lugar en biodiversidad biológica en el mundo entero. Es decir, Bolivia es uno de los países más ricos en cuestiones de diversidad de seres vivos. 8º lugar, fíjense. ¿Qué es lo que encontramos dentro de la diversidad biológica? Antecito de la flechita está en color rojo. Hay 422 tipos de mamíferos, 642 tipos de peces, 1.450 de aves, 378 anfibios, 300 reptiles y 4.000 tipos de plantas. Fíjense, toda esa es la riqueza de la flora y la fauna en Bolivia. Vamos a mencionar otro detalle importante, fíjense, solamente nos vamos a concentrar en este primer detallito, la flora. Entonces, en el caso de la flora, fíjense, es el 5º lugar en Sudamérica. ¿Por qué hablo de la selva amazónica? Porque en la selva está concentrado el mayor número de seres vivos en cuestiones de plantas y árboles, bosques, etc.
Entonces, quinto lugar en Sudamérica. 10º lugar en el mundo. Fíjense, del 10 no bajamos. Tenemos mucha riqueza en flora en Bolivia. Fíjense lo que dijimos, 4.000 tipos de flores, árboles, arbustos, plantas. Ahora, lo que estamos viendo en la parte inferior, que tiene que ver con la relación de la flora justamente, es el tipo de suelos que existe. Los suelos, fíjense, son bosques, pueden ser de tipo húmedo, puede ser subtropical, puede ser montañoso, ahí está mal escrito montano, dice, ¿no? Montañoso, semihúmedo, bajo semiárido, etcétera. Son distintos tipos de regiones o áreas concentradas de flora. El otro aspecto es este, la flora de Bolivia. Un ejemplo simplemente de los 4.000 tipos de variedades que hay en toda Bolivia. Solamente vamos a mencionar las más conocidas. En el oriente, las palmeras, los helechos, orquídeas, la coca en la parte del Chapare y parte de los yungas de La Paz, la yuca también en los yungas, bananos también en esas regiones, maíz en Cochabamba, en Chuquisaca también, el ají, churqui, chañar, mistol, tacuara y otros más. Son los más representativos en todo lo que tenga que ver con la flora. Otro de los detalles, ahí está la fauna en Bolivia. Se ocupa en la región neotropical, 4 regiones, es decir, hay una concentración de variedades de especies, pero que están subdivididas en esos 4 tipos de distritos que se les denomina así. Es muy parecido a lo que ya hemos visto, la zona andina, subandina. Fíjense, son 4, pero en este caso 4 regiones. Andino, lo que ya conocemos, La Paz, Oruro, Potosí. Subandino, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Tropical, Pando, Beni, Santa Cruz. Pero el distrito chaqueño, parte o gran parte de lo que es el territorio de Tarija. De esa forma se desconcentra, se divide, si quieren ustedes, la fauna, las especies que nosotros tenemos en Bolivia, en esos 4 regiones. Y estas son algunas de las distintas y más representativas especies en cuestiones de fauna en Bolivia. Muy conocido, la alpaca, vizcacha, jaguar, el lobo de nutria gigante, flamenco, oso, capibara, el oso de anteojos, cóndor andino, delfín, el oso perezoso, el tapir, chinchilla, ciervo, caimán, anaconda, la piraña. Ahí está. Y algunas en cuestiones de especies más específicas de peces, ¿no ve? Que son un poquito consideradas más importantes en Bolivia. Raya, el dorado o la ampuga, el anguila, el pacú, la palometa. Son distintos tipos de especies en Bolivia. Anótense este otro detallito que es el último en cuestiones de fauna, que es también importante, las especies en peligro de extinción. Escarabajo, ñandú andino, el gato andino, el delfín rosado, el pití, el guacamayo, el oso andino. Todos estos, entonces, por si acaso hay que recordarlos simplemente, como habíamos dicho el primer día de clases, un poquito de la geografía natural vamos a ir viendo. Listo, compañeros, con eso terminamos entonces no solamente la clase del día de hoy, sino el caso de geografía de Bolivia. Para el día de mañana vamos a ir viendo el otro tema que va a ser el caso de